como Dios en su gran misericordia fue creando todo. Bendito Rey de Gloria. Sí, hermanos amados, Génesis capítulo 24 en esta hora, hermanos, del versículo 1 en adelante, para la gloria y la honra del Señor. Amén. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Amén. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló, me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Hasta ahí vamos a leer en este momento. Padre, bueno, Dios de amor y de misericordia, muchas gracias, Señor, por dejarnos tu santa, bendita y poderosa palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro caminar, que es el alimento que sustenta nuestra alma y todo nuestro ser. Gracias, Señor amado, por dejarnos detalles tan preciosos, tan específicos, Señor, donde tú nos aconsejas, Dios mío, a través de las vivencias que tus siervos tuvieron, Señor, a través de cada situación que atravesaron, papá, para que nosotros ahora, Señor, podamos tener el consejo tuyo, Padre celestial, Señor amado, porque tú no quieres que perezcamos, tú quieres que avancemos, tú quieres bendecirnos, tú quieres ayudarnos, Señor amado, tú quieres prepararnos para entrar, Señor, a esa tierra prometida, Señor, que vamos, Dios mío, es hacia arriba y es por la fe, Señor, en ti, en tu Hijo amado Jesucristo que mandaste a la cruz. Gracias, Señor Jesús, por venir. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, por derramar tu sangre, Señor bendito. Y ahora que estás a la diestra del Padre, nos has enviado tu Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña, que nos instruye. Instrúyenos tu palabra, enséñanos tu palabra, Señor, que podamos, Dios mío, comprenderla, que podamos entenderla, que podamos, Dios mío, atesorarla, que podamos vivirla y compartirla para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Puede sentarse, amado hermana, y a su nombre. Dios les bendiga a cada uno sus pasos, hermanos, hermanas. Sabemos que tal vez hay cansancio, hay prueba, hay dificultad, pero en medio de la prueba, como cantábamos, ¿verdad? Hay que adorarle al Señor. Le conviene a nuestra alma buscar de Jehová ahora que estamos con vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Gloria a Dios, hemos empezado un año, hermanos amados, año 2026, y como nada, ya casi a mediados del mes. Mire, así se va la vida tan rápido. No sé si solo yo, pero o tal vez también usted, hemos sentido que estos días van muy pronto. Y así se va la vida. Por eso es que a nosotros nos conviene venir a la casa del Señor, y nos conviene también, si usted no ha empezado su plan de lectura bíblica, hermano, empecemos hoy. El mañana no es nuestro. Empecemos. Si usted ya lo retomó, tal vez se quedó de algunas lecciones, de alguna lectura diaria, retomemos, pongámonos al día. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor. Frecuentemente nos está diciendo: ¿y quién leyó la Biblia hoy? Y a veces hay un silencio. Que Dios nos ayude.
Pero si nos recuerda, tal vez para algunos puede ser fastidioso, ay, vuelve a preguntar lo mismo, pero nos conviene y es necesario, hermano. Amén. El maestro, el pastor tiene que motivar y empujar a crecer aunque haya resistencia. Pero el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos dice, eso te conviene y nos ayuda a vencer. ¿Cuántos somos más que vencedores en Cristo Jesús? Y a su nombre. Leyendo, hermanos, hace poco, hermanos amados, en el plan que tenemos diario con mis hermanas, Dios las bendiga, que están pendientes ahí de seguir la lectura, y estamos compartiendo en el chat de las damas. Leía, hermanos amados, hace poco este capítulo 24, hermanos, y qué momentos más especiales cuando leemos la palabra de Dios y sientes que el Espíritu Santo te está ayudando a focalizarte en cierta parte, en cierta porción. Dios nos empieza a hablar. Por el tiempo solo estamos teniendo un tiempo de lectura, pero lo ideal, hermano, que después de leer o nos tomemos aparte un tiempo para meditar, o esa palabra queda durante todo el día en nuestro corazón y el Espíritu Santo está trayendo ciertas cosas que a veces a la ligera no logramos ver. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es nuestro maestro, nuestro acompañador, bendito Dios, el consolador, bendito Rey. Cuando leía esta palabra, hermano, yo podía sentir escalofríos en mi cuerpo y me llamaba mucho, mucho la atención. Hemos oído acerca de la historia de Abraham. ¿Cuántos han oído de la historia de Abraham? Creo que la mayoría, si no es que todos, por muy tiernos en la fe que estemos, por nuevos creyentes que seamos, tal vez de chiquito encontramos alguna palabra acerca del padre de la fe, que es Abraham. Amén. Cómo Dios lo llamó, cómo Dios en su misericordia lo sacó de Ur de los Caldeos, cómo Él fue obediente muchas veces parcialmente, cómo Él también, hermano, tuvo sus aciertos y desaciertos. Todo lo deja el Señor para instrucción de nuestra vida. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero también, hermano, me impacta el ver que Dios también provee personas fieles, que son instrumentos grandes para el cumplimiento del propósito del plan divino. ¿Cuántos hemos tenido ese auxilio del Señor a través de personas que Dios ha puesto en nuestras vidas? Y en esta noche, hermanos, no nos vamos a enfocar mucho en el padre de la fe, sino en su siervo Eliezer. Eliezer, hermano, leímos acá que cuando Abraham ya estaba avanzado en años, Jehová lo había bendecido no en algunas cosas, dice que en todo. Dios quiere bendecirnos en todo, pero primero quiere que prospere nuestra alma. Él quiere bendecirnos, pero ¿de qué sirviera que nos diera lo material si nuestra alma todavía no ha madurado, no ha crecido en el carácter de Cristo? Sería, hermanos, no para bendición, sería para perdición tal vez de nosotros mismos. Entonces Dios lo sabe. Pero Abraham, hermano, ya había pasado muchos años, muchas experiencias y había demostrado fidelidad a Dios, que creía en Dios, que obedeció a Dios, que aún estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo cuando Dios le indicó. Fue una prueba de fuego. ¿Cuántos hemos pasado pruebas de fuego, hermano? A veces las pasamos aprobados y a veces las hemos pasado desaprobados. ¿Y qué pasaba cuando desaprobábamos el examen en la escuela, hermano? A veces nos daban la oportunidad de volverlo a hacer el examen. Pero sabe, hermano, que de esa pregunta o de esas preguntas que fallamos es cuando más aprendimos. Porque cuando nos dimos cuenta, ay, si era tal cosa y yo no la puse y lo sabía y se me olvidó. O de repente digo, eso yo ni lo oí en la clase. Pero como la fallaste y te diste cuenta o nos dimos cuenta que por esa pregunta no pasamos el examen o no tuvimos una nota sobresaliente, no se nos olvida. Así que, hermanos, aún de las peores experiencias, Dios puede hacernos prosperar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces él ya era viejo y dice la palabra del Señor que tenía un criado, el más viejo, el más experimentado en su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Es decir, hermanos amados, un criado, bendito Dios, que sabemos que era un esclavo nacido en su casa. Ahí había estado con él, en las buenas y en las malas. Amén. Y había demostrado ser un buen mayordomo, un buen administrador.
Pero ahora, hermanos amados, la Biblia lo menciona, bendito Dios, su nombre es Eleazar o Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Dile que tiene a la par, Dios es mi ayuda. Creámoslo. Esto es lo que nos quiere decir el Señor en esta noche, aparte de muchas otras cosas. Dios es mi ayuda. Amén. Él es mi confianza. Él es mi esperanza. En todo tiempo y en todo lugar tenemos que darle gracias. Un día me encontré con una persona y me dice, yo oro antes de salir de mi casa. Gloria a Dios, qué bonito. Señor, guarda mi camino, protégeme, Señor, líbrame de todo mal, de todo accidente, de todo peligro. Pero al llegar a la casa, ¿qué le tenemos que decir? Gracias, Señor, porque me trajiste con bien y me permites venir a casa. Démosle un aplauso al Señor. En la Biblia se mencionan alrededor de 11 Eliezer. El nombre, qué bendición. Si alguien quiere ponerle así a un hijo o tiene un familiar, dígale tu nombre de bendición. Dios es mi ayuda. Y entonces era de Damasco y administraba todo lo que Abraham tenía. Pero en este momento, hermano amado, le venía una misión muy importante. Una misión no cualquiera. Buscarle esposa al hijo de Abraham. Hermano, mire qué momento más tremendo y mire la preocupación de un padre porque su hija o su hijo tenga un buen matrimonio. Es importante que los jóvenes, hermano amado, pidan esa dirección a Dios, esa providencia divina. No se dejen ir solo por lo físico, porque hello, hermosa es la gracia, ¿verdad? Nosotros somos como la flor. La belleza exterior se va a ir marchitando. Este tabernáculo va menguando. Pero el hombre interior tiene que ir creciendo a la luz de la palabra, en el carácter de Cristo, porque tenemos que prepararnos, hermanos amados, y parecernos a cómo es Él. ¿Cómo es Él? Manso y humilde de corazón. ¿Cómo es Él? Servicial. ¿Cómo es Él, hermano amado? Oh, bendito Dios, qué amoroso. Cuánta gracia, cuánta compasión. Entonces vino el momento de que Él lo llamó y le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Hermano, cuando usted ve debajo de mi muslo, subráyelo y pongamos ahí, eso es un eufemismo. Un eufemismo es una manera literaria, una forma de expresar de una manera suave, de una manera delicada, algo más profundo. Porque no era nada más poner su mano en una pierna, era realmente, hermanos amados, un juramento tan íntimo, tan importante. Era algo que tenía que ver con la descendencia de Abraham. Y en los tiempos antiguos existió esa manera de hacer juramento. Hoy en la Biblia nosotros vemos que Santiago 5:12 nos dice que no tenemos nosotros que andar jurando, sino que tú sí sea sí y tú no sea no. Amén. Pero antes así lo hacían, cuando era un juramento sagrado, un juramento, hermanos amados, muy fuerte. Por ejemplo, Jacob hizo que José le prometiera que aún iba a sacar sus huesos, ¿verdad? No lo iba a enterrar en este lugar de Egipto donde estaban. Pero en ese momento era poner su mano en la parte íntima de Abraham, porque sabemos que Dios le había dicho a Abraham que se tenía que circuncidar, una señal de pacto, quitar la grosura, el exceso de carne de su miembro, el varón, y así estaba señalado y marcado. Pero cuando Dios nos marca, es porque nos quiere bendecir. ¿Cuántos decimos amén? Ahora usted y yo somos marcados por el Espíritu Santo. Tenemos un sello que Dios nos ha dado. Entonces, hermano amado, viene el momento de que este siervo tiene que ir lejos de ese lugar. No tenía que tomarle una esposa de los cananeos, porque los cananeos, hermanos, sabemos que ellos eran paganos, tenían muchos ídolos, y eso iba a hacer que el corazón de Isaac se desviara de la fidelidad a Jehová. Eso iba a traer, hermanos amados, apostasía a su corazón, como le pasó a Salomón. Porque vemos a la luz de la palabra que el hombre más sabio, que fue Salomón, su corazón se desvió. ¿Y qué usó el enemigo para desviarlo? El amor a las mujeres.
El hombre más fuerte que fue Sansón, esa fuerza no lo pudo detener a la inclinación que él tenía de desobedecer y tomó filisteas, no tomó de la tierra de sus hermanas de las tribus de Israel. ¿Y cómo le fue? Mal, pero al final la misericordia de Dios, como él clamó cuando ya no tenía ni ojos, Dios lo escuchó y ese final fue triste pero victorioso, porque él murió en obediencia en el último momento, alcanzó misericordia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? David, el corazón, que tenía un corazón conforme a Jehová, un siervo, un poeta, un rey, hermanos, un adorador. También, ¿cuál fue el tropiezo? Cuando cayó en tentación. Entonces Abraham no quería eso para su hijo. Abraham quería que fuera a su parentela y no quedaba cerca, hermano amado. Y entonces la preocupación del siervo, mire qué siervo, hermano, mire qué hombre más fiel, preocupado y bien enfocado y obediente. Pero la preocupación de él no era, ay, está muy lejos, ay, me va a costar, ay, ¿por qué hasta allá? No cuestionó, sino que su preocupación era, pero si ella no quiere venir, o sea que él tenía la fe que la iba a encontrar. Mire, y dice, pero si ella no quiere venir, te llevo a tu hijo. Si cuando tú mueras, tú quieres que yo lleve a tu hijo mejor para allá. No, le dijo Abraham. ¿Cómo nos vamos a volver de donde Dios ya nos sacó, hermanos? Dios nos sacó de Egipto, Dios nos sacó del pecado, de esa vida, hermanos, vana que vivíamos como gatos en un saco, hermanos amados. Vivíamos en iras, en pleitos, en disensiones, en borracheras, en bailes, en cosas, participando de cosas, oyendo música pagana, ofensiva, vulgar, llenando nuestros oídos y nuestra mente de cosas mundanas que nos alejan del Señor y ofenden a Dios. ¿Cómo nos vamos a devolver? Habiendo salido por la gracia del Señor de Egipto, no tenemos que ser como su pueblo que se había enamorado, hermanos amados, aún del sufrimiento. No se acordaban cuando tuvieron hambre de cuánto sufrían, de cuánto ellos eran azotados en la esclavitud, sino que añoraban los pescados, las cebollas, todo. Pero no se acordaban de cuán grande sufrimiento Jehová los había librado. De cuán grande dolor de ver a sus hijos siendo azotados por el faraón, por sus siervos del faraón. Hermano amado, qué lindo cuando Abraham como padre se preocupa por con quién se iba a casar Isaac. Amén. Porque me imagino que él se acordaba de la historia de Saúl, que tomó mujeres de ahí a los alrededores y fue amargura de alma, dice, para Rebeca. Imagínense, hermano amado, cuán grande es el Señor. No, mi hermano, esa historia es más adelante, gloria a Dios, aleluya. Ya me emocioné, hermano amado, porque también vemos más adelante cómo sufrió Rebeca, bendito Dios, e Isaac mismo, porque su hijo no tomó mujer adecuada. Entonces continuamos, hermanos amados, el 5, y el criado respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de la tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Abraham le dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Entonces, hermano amado, Jehová Dios de los cielos, que lo tomó de la casa de su padre, de su parentela, hizo que él trajera juramento y él le dio la descendencia, lo bendijo, hermanos amados. Y entonces, dice el número 9, el criado puso su mano del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. De esta manera, hermanos, wow, era bien impactante esta manera de hacer juramento, porque eso significaba que si alguno violaba ese juramento, sus hijos, la descendencia que todavía no estaba presente, más adelante iba a poder vengar el incumplimiento de ese acuerdo. Mire, hermano, wow, nosotros cuando prometamos algo, mejor no prometamos, ¿verdad? Pero si prometemos algo, cumplamos nuestros votos al Señor. Y dice la palabra del Señor que él tomó el versículo 10 para que vea su Biblia. El criado tomó 10 camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Mire qué hombre, muy provisor. Él tenía fe que iba a traer a la doncella también con las personas que lo iban a acompañar, y llevaba ya
no un carro, ¿verdad? Sino que llevaba ya el equipo, los camellos. Pero entonces, amados hermanos, investigando más o menos cuánto él recorrió desde donde estaba al lugar donde tenía que llegar, me impactó, hermanos amados, que desde ahí hasta Mesopotamia había más o menos 700 kilómetros. 700 kilómetros es más quizás de ir de aquí a Nueva York, hermano. Y nosotros en carro ya vamos cansados. ¿Cuántos días pasó ese siervo para cumplir esta misión? ¿Cuántas cosas atravesó? ¿Cuánto llegaba a su mente en el cansancio, en el sol, tal vez el frío, donde le tocaba que acampar y cuidar lo que llevaba? Porque no iba con las manos vacías, iba con tesoros, iba con muchas cosas, con joyas, con vestidos, iba con regalos, muchos dones que iba a entregar a la casa donde la doncella estuviera. Mire qué precioso, hermanos amados. Y él dio muchos pasos de obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Santo Dios, no los oigo, hermano, no comimos hoy. La obediencia trae bendición. El camino a la bendición es la obediencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, debía encontrar, imagínense, entre muchas mujeres, la escogida para el siervo. Ay. Es como que usted vea una piscina con muchos peces y diga, este. Ay, ay, ay. Hermano amado, hermana amada, ¿qué necesitamos? La provisión y la guianza de Dios. Escucha la voz de Dios. Hermano, como humanos, porque yo lo he pasado, hello, no sé si usted, cuando estamos con las emociones como que son un torbellino, queremos tomar decisiones así. Y en esos momentos, cuidado, es cuando no tenemos que tomar decisiones. Escucha la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Dejémonos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Porque, hermanos amados, ¿qué hizo ese siervo para cumplir esa misión tan difícil, pero no imposible, hermanos amados? Se esforzó como humano, pero la provisión vino de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el 11, hermano. No cierre su Biblia. Y mire, cuando llegó a Mesopotamia, ciudad de Nacor, el 11 dice que hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde. Los pozos en aquel momento eran lugares muy importantes, donde se hacían encuentros, hermano. Vemos el encuentro tan lindo de Jesús con la samaritana. Amén. Ella iba buscando agua natural y terminó recibiendo el agua de vida, que es para vida eterna. Nuestro Señor la estaba esperando ahí. Entonces, en ese pozo que hay vida, que hay agua, ahí, hermanos amados, a la hora de la tarde salían las doncellas a buscar agua. Y entonces, claro, él sabía que ahí era un muy buen lugar de llegar. Pero mire el 12, hermano. Dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego. Mire, así tenemos que hablarle al Señor. Aunque sabemos por la palabra que Dios puede ser nuestro amigo, pero los amigos se tratan con respeto. Amén. Amén. Por mucha confianza que tengamos, el respeto a dirigirnos, a tratarnos, a valorarnos es muy importante. Dame, te ruego, el tener, ¿cuándo? Mañana, pasado, le digo, hoy, buen encuentro. Y le pidió, mire, una señal. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por el agua. Mire la señal que le pidió. Y subrayémosla, el 14. Sea pues que la doncella, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Amén. Misericordia con mi Señor. Hermano, él estaba buscando una doncella servicial.
Porque sacar agua de un pozo en aquel momento no era apretar un botón. No, era, hermano, meter algo y sacarlo, mire, con fuerza, con esfuerzo. Imagínense, hermano, a más de servicial, de esforzada, de valiente, también le pedía que estuviera dispuesta a dar más. Le pidió agua para él, pero mire, también quería que le diera a sus camellos. Y eran más, 10 mínimo, ¿verdad? Eran varios y toman bastante. ¿Cuánto, hermano? Agua, mire, esa jorobita que tienen ahí no es solo adorno, se ven hermosos, ¿verdad? Pero guardan agua. Los camellos, para poder recorrer grandes distancias en el desierto, llevan una reserva de agua. Mire, Dios en su misericordia, qué lindo es el Señor. Hermano, es que hay tanta riqueza, tanta misericordia, tanto que Dios nos enseña en cada palabra, en cada versículo, en cada oración de la palabra del Señor. Él le pidió una señal. Pidámosle señal al Señor. Señor, si esto, y esto lo estaba diciendo él, no voz en cuello. Él lo decía en su corazón. Él estaba hablando con Dios, donde él estaba en la necesidad. Mire qué precioso. En esto yo voy a conocer que esa es la sierva que tú le tienes a mi Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque nosotros hemos sido diseñados para adorar a Dios y servirle. Amén. Venimos con un propósito cada uno. Todos hemos recibido regalos de Dios, dones de Dios, ministerios de Dios. Hermano amado, qué lindo es el Señor. Si quisiéramos, hermano, ponerle un tema a esta predicación, pudiésemos ponerle: atiende tu llamado. Atiende tu llamado. Atiende tu misión, tu comisión. Porque si bien es cierto, Dios nos permite venir a esta tierra, nacer, crecer, reproducirnos y morir, pero no solo es eso, hermano. Tenemos nosotros que hacer obras dignas de arrepentimiento. Vivir para el Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, si en algo te sirvo. Como le preguntó, hermano Saulo: ¿qué quieres que haga, Señor? Teniendo el encuentro con el Señor. En ese mismo momento. No le dijo: ay, Señor, yo me voy a preparar, yo voy a esperar, yo voy a hacer y después te voy a preguntar en qué te puedo servir. En ese mismo momento. ¿Qué quieres que haga, Señor? Mire, hermano amado, qué preciosa es la palabra del Señor. Me impacta, hermanos amados. No sé si usted ha oído la noticia, se ha hecho bastante viral. Yo no sabía quién era esta joven cantante del mundo, no lo conocía, sino es que en una noticia cristiana sale porque hay una gran meditación que lamentablemente, primeramente Dios, él haya tenido un momento, en ese momento que ese avión iba cayendo y que se accidentó, de clamar misericordia a Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero no lo sabemos cómo nos vamos a ir. ¿Sabe, hermano, que me impactan muchas cosas? Este joven cantante de allá, de Colombia, Dios fortalezca a su familia que está en luto, hermano. Ese joven se congregaba. Ese joven fue conocedor de la palabra. Ese joven, hermano amado, llegó un momento que se apartó y tuvo mucha fama. Era muy conocido, dicen. Hizo mucho dinero. Y cuando le preguntaban que si algún día a él le gustaría cantarle a Dios, él dijo que sí. Que a la edad de 35 años, él iba a grabar un álbum de alabanza. Oiga bien, hermano. Él estaba poniendo el tiempo para servirle a Dios. Hello. Nosotros no podemos condicionar al Rey de Gloria. Él es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el que habla, el que cierra puertas, el que quita reyes, pone reyes, el que hace, el que ordena y se hace. Y sabe, hermano, que él dijo en una entrevista, búsquelo, ya va a ver. Y mire, dijo: ¿por qué no lo haces ahora? Porque estoy muy joven. Mira, hermano, qué triste. Estoy muy joven, dijo. Todavía tengo algunos años para pecar y después arrepentirme. Hermanos, tengamos cuidado de lo que le decimos a Dios, porque, y lo que también confesamos públicamente. ¿Sabe por qué?
Primero, nos metemos en problemas con Dios. Segundo, estamos mandando un mensaje equivocado. No es ese el evangelio. Amén. Mire, hermano amado, a veces solo somos excusas. Y lo vemos a la luz de la palabra. Es que soy tardo, es que soy muy joven. Es que tengo que ir a enterrar a mi papá y a mi mamá primero. Siempre van a haber cosas que atender, pero nuestra fidelidad primero es a Dios. ¡Aleluya! Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley. Y este joven dijo, después, estoy muy joven, puedo pecar todavía más y después me voy a arrepentir. Esa es la mentira del enemigo, que el Señor lo reprenda. Porque el mañana no es nuestro, le pertenece a Él. Hermano, otra cosa impactante, otro mensaje en la vida y en el final de esta persona. Hermano, él soñó 3 veces, no una, no 2, 3 veces, que él moría en un accidente de avión. Y él estaba tan impactado porque en un momento el avión, dice que en una de esas giras que él hacía, estuvo a punto de que se cumpliera antes ese sueño. Y cuando el capitán alzó, tuvieron problemas, pero gracias a Dios lograron aterrizar de nuevo. Y dice que fue uno de los momentos más difíciles que él pasó, de ansiedad y de estrés, saber que estuvo a punto de morir y lejos del Señor. El problema no es morir, el problema es cómo morimos. Hermano, porque esa eternidad en un lugar de tormento no se le desea a nadie. Hermano, llegó, dice, a su casa, se duchó y él estaba ansioso y decía, mis hijos están pequeños, mi casa, mi esposa, y empezó él, pero aún así no atendió a la voz de Dios. Dios le estaba hablando claro. Mire, este siervo, hermano, Abraham le dijo, ve allá, y no le puso pero, ni le dijo, ¿y por qué tan lejos? Mira que me va a costar, mira que ya estoy grande, dice que era el más viejo. Dame ese monte, dijo Caleb. Lo tomaré. 80 años, hermano. 80 años. El joven por joven, el viejo por viejo, solo somos pretextos. ¿Cuándo vamos a servir a Dios? Es hoy. ¿Cuándo vamos a servir a Dios? Es hoy. Es ahora. Hermano amado, y tristemente, no sé si fue el sábado, ¿qué fecha fue? 11, creo, de enero. Sábado 11, ese sueño se cumplió. Él despegó, inmediatamente que despegó, a los minutos, cayó. Él, creo, con otras 5 personas, no sé cuántas personas, no ha sido el entierro. Cuánto dolor. Dios le habló, Dios habló. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla en su palabra. Dios nos habla en su espíritu aquí adentro. Nos habla. No hagas eso, no te conviene. A veces hasta nos tiembla el cuerpo porque sabemos que vamos en dirección opuesta a la voluntad santa y poderosa de Dios. Pero cuando empezamos a no atender la voz del Espíritu, nuestro corazón se va endureciendo. Nuestro corazón se va cauterizando. Y después nos es igual estar en una fiesta mundana que estar en un culto. No le hallamos la diferencia. Decimos, no, así es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice su palabra: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes es lleno del Espíritu Santo. Y ser llenos es ser dominados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a ser dominados por el Espíritu Santo si nosotros no nos disponemos y no nos humillamos? Aquí estoy, Padre. Heme aquí, hágase su voluntad. ¿Qué me va a enseñar ahora, Espíritu de Dios? Esa tendría que ser nuestra oración. Bendito el nombre del Señor. Pero vemos en la palabra, hermano, que este siervo le pide señal a Dios de que esa doncella sea una doncella, hermanos amados, activa, trabajadora, servicial. Y mire, hermano, ¿qué pasó? Vamos al 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca,
que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. La cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¿A cuánto nos tocó jalar agua, hermano? No se avergüenza, hermano. Allá en la aldea nos tocó de todo, hermano. Nos tocó ir a lavar al río, nos tocó llevar el agua en el cántaro, a veces en el cántaro en la cabeza o en el hombro. Y no nos daba pena. Y hoy solo somos cosas. Hermano, nosotros tenemos que ser de plan y ladera, ¿verdad? Si nos toca ir a misionar en un pica, nos vamos en un pica tragando polvo. ¿Cuántos decimos amén? Si nos toca que irnos en una limusina, hello, ahí nos vamos acomodando. Lo que toque, hermano. La palabra tiene que llegar a donde el Señor quiere que llegue. Y mire, hermano, aquí está la providencia divina. Mire, ¿quién iba apareciendo? Nada más y nada menos que Rebeca. Dice el 16. Mire, léalo, hermano, y subráyelo. Mire, la doncella era de aspecto muy hermoso. No solo hermosa, era muy hermosa. ¿Y qué más? Virgen. Se había guardado. ¡Qué hermoso, hermano! Hermosas doncellas. Si hay alguno que le pide la prueba de amor, no se la dé. Porque eso no es de amor. El que le pide eso no es un espiritual, es un carnal. Y el que le pide eso, solo va a tomar lo que busca y no va a ser aprecio ni honra de usted. Es una verdad fuerte, pero la verdad duele. Y hay que decirla. Cuídese para el Señor. Espere en el Señor. Guárdese. Mire, nosotros como no conocíamos a Dios, hicimos las cosas al revés. ¿Y cómo nos fue? Fatal. Que la gran misericordia de Dios nos restauró, esa es otra historia. Pero Dios no quiere que sufran. Los que están esperando su doncella o su esposo, hay que tomar consejo de la... Dice que ella era virgen, a la cual dice, a la que varón no había conocido. Y mire lo que hizo, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro. Y se volvía, ella iba a lo que iba. No fue ella que abordó al varón, ¿verdad? Espere, no es de la mujer andarle coqueteando al hombre. Hello. Es el hombre que tiene que tomar la iniciativa ante una doncella, ante una dama. Amén. Hermano, un hombre espiritual va a buscar características de una sierva de Dios. Amén. Si quiere tener una vida y un hogar santo y tener una ayuda idónea en su ministerio. Amén. No se va a fijar que tan apretada o que tan corta es la falda. Cuidado. Eso lo va a hacer un hombre de allá afuera. Para eso va a ir al gimnasio. Allá la va a ir a buscar. Pero aquí en la casa del Señor, hermano, todo es en el orden de Dios. Aleluya. Entonces dice que el criado, el 17 que hizo, corrió hacia ella, se apresuró, si no se le iba, hermano. También cuando se le presente la oportunidad, hermano, apresure sus pasos. Porque entonces ya para que aparezca otra vez, no, hermano. Aleluya. Mira el surfista está esperando con su tabla cuando viene la ola adecuada, se sube. Si no se sube en esa ola para que venga otra, solo Dios sabe. Ahí se va a estar esperando. Se va a hacer viejito. No, hermano, en nombre de Jesús que no. Amén. Gloria a Dios. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Mire qué respeto. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también a tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Esa sí fue iniciativa de ella. Ya que te di de beber a ti, mi señor, yo voy a darle también a tus camellos. Y entonces ella responde de esa manera. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Mire, este siervo estaba maravillado con ella.
Pero a mí me impacta también, hermano, cuando él tuvo esa respuesta del Señor. Qué lindo es Dios. Él le pregunta que de dónde es, de quién era hija. Miren, le entrega unos pendientes, unos dones que tenía, unos regalos para ella. Pero entonces también, mire lo que dice el 26, por el tiempo, ya no seguimos leyendo en versículo tras versículo. Dice el 26, el hombre entonces, ¿qué hizo? Se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su amo, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en la casa de su madre estas cosas. Mira, hermano, cuando tenemos respuesta del Señor y en todo momento nos conviene humillarnos delante de Él. Dios quiere que seamos agradecidos. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos por lo que Él ya hizo? Mira, hermano, si nosotros nos ponemos a meditar lo que el Señor nos habla en esta noche a través de la vida de este siervo Eliezer, son características de un siervo fiel de Jehová. Un siervo que ora, que tiene comunión con Dios, que habla con Dios. Un hombre obediente, un hombre sensible a la voz del Señor. Un hombre, hermano amado, que no huye de su llamado. No huya de tu llamado. Le vamos a dar cuentas al Señor. Nosotros somos los pámpanos, las ramas. Tenemos que estar en Jesús. Porque esas ramas no solo están de adorno, que se vean verdes y ya, no. Hay que florecer y dar fruto. Porque cuando el pámpano no da fruto, que dice la Biblia, es fuerte, hermano. Pero es la palabra del Señor. Dice que es cortada esa ramita, es podado el árbol. Pero esa ramita, como no dio fruto, ¿qué pasó? Al fuego. Es duro, hermano. Es un gran compromiso. El carácter del siervo del Señor atiende su llamado sin poner pretexto ni excusa. Y eso nos cuesta a todos y a todas. ¿Sí? Porque el Señor nos da una comisión. Es humilde. Mire, este siervo tuvo la posibilidad de ser el heredero de todo lo que tenía Abraham. Porque así le dijo, no tengo hijo. Todo lo que tengo le va a tocar que dárselo a mi siervo. Porque él no tenía hijo. Pero Dios le prometió a Abraham que iba a tener hijo. Pero no se ve en la Biblia que él se puso envidioso. Ay, no, ya nació este, lo voy a hostigar, lo voy a empezar a molestar porque eso me tocaba a mí. No, al contrario, vivió cada etapa leal y fielmente con su amo. Fidelidad, lealtad, algo que lamentablemente como iglesia nos falta mucho. La fidelidad y la lealtad. No fue envidioso, guardó su corazón, quiso cumplir a cabalidad esa misión, por muy difícil que pareciera, hermano amado, y guardó y llevó, hermano, a esa sierva hasta entregársela a su hijo, a Isaac. Entonces podemos ver, amados hermanos, muchos dicen que podemos ver una figura tan linda aquí, que así como el Espíritu Santo nos va a entregar a Jesús, este siervo tiene las características y la función de no solo buscarle esa novia a Jesús, porque es el Espíritu que toca nuestros corazones y nos convence que hemos pecado, que hay un juicio, que tenemos que pedir perdón, que nos inquieta, que nos enseña, que nos acompaña, que nos consuela, que nos ayuda. Amén, que nos revela, que nos habla, que atiende nuestro clamor. El Padre está interesado que nosotros como iglesia seamos preparados para ese encuentro glorioso con nuestro Señor. Y Rebeca es figura de la iglesia. Esa iglesia que mientras la estamos esperando, estamos trabajando. Amén. Estamos ocupados. Porque el ocio, hermano amado, es un riesgo. Alguien que no tiene nada que hacer, su mente puede ser taller del enemigo, que el Señor lo reprenda.
Mientras estamos ocupados, enfocados en servirle, en aprender de la palabra, en cumplir nuestros privilegios, estamos enfocados y pidiéndole al Señor ese socorro. Qué bueno es Dios. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Damos gloria a Dios, iglesia. ¿Quién vive? Ahora tú y yo, amada iglesia, tenemos una gran comisión. Y vamos a ir cerrando. Vámonos a Mateo 28. Muy conocida, pero el Espíritu Santo quiere que la recordemos en esta noche, para que sepamos cuán grande comisión tenemos usted y yo. Titulada en muchas Biblias La Gran Comisión, el último capítulo del libro de Mateo, hermanos amados. La gloria y la honra sea al Señor. Mateo 28, desde el 16, vamos a leer en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Tal vez en su Biblia dice la Gran Comisión. Esta comisión no es solo del pastor, no es solo de los diáconos, las diaconisas, es de todo creyente que es discípulo de Jesús. Amén. Pero los 11 discípulos, 11 porque ya Judas ya se había ahorcado. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos dudaban. No todos los que estamos reunidos creemos. Muchos, lamentablemente, hay dureza de corazón y hay duda. Le adoraron. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, no alguna, es toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, o en consecuencia de esto, por tanto, id. No les dice si quieren, si pueden, si tienen ganas, si tienen tiempo. Vayan, id y hagan y hacer discípulos a algunas naciones, a todas las naciones. Es que hay tanto donde trabajar, hermano. Todas las naciones. Y les dijo, ¿qué tienen que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 1, predicarles, luego bautizarles, y luego ¿qué hay que hacer? 20. Enseñándoles que guarden algunas cosas, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, en consecuencia de esto, o si ustedes cumplen esta parte, entonces, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. Nos gusta que el Señor esté con nosotros, pero esa otra parte no la cumplimos. Entonces, cuidado. Si pensamos que está y ya no está, como ya no estaba con Saúl por desobediente. Entonces yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice también que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Adorémosle, pública y privadamente. Cantarle es parte de la adoración. Pero una vida rendida al Señor. Que nuestra vida sea una adoración al Señor. Pongámonos de pie en esta noche. Pidámosle al Señor.